Buen día a todos, a todas, compañeras, compañeros. Dando las gracias en primer lugar a los organizadores de este gran evento, de este taller del educador popular, ahora internacional. Desde la vez pasada que estuvimos en La Llave, San Juan del Río, nos tocó ser anfitriones del 16º, ahora el 17. Y bueno, con mucho gusto estamos de alguna manera intentando hacer algunas reflexiones sobre el tema del protagonismo de las bases en la transformación social, en la transformación de los pueblos, de las naciones, en fin. Primero, quisiera comentar de manera muy rápida que estamos viviendo una condición, una coyuntura internacional muy especial. Hay quienes están planteando, y lo han planteado de hace ya tiempo, que estamos en medio de una crisis civilizatoria, en medio de una transición de modos de producción, en medio de un conflicto multisectorial, digamos, que hace crisis porque el sistema ya no aguanta la posibilidad de seguir en la ruta y en la lógica del exterminio, de la depredación de la madre tierra y aparte la explotación, la opresión y prácticamente el hacernos a un lado, a una masa de millones y millones que en la tierra estamos viviendo y necesitando la lucha para poder subsistir. El sistema capitalista depredador está en una crisis total, ya no es económica solamente, no solamente social, política, sino ecológica, de valores y en última etapa es una crisis de salud que manifiesta una crisis de sobremanera importante. Bueno, en México, concretamente, a partir de las elecciones pasadas, el pueblo aparece, después de un hartazgo de 36 años de neoliberalismo, aparece y asume un papel importante en la transformación, como todos los pueblos en las transformaciones fundamentales. Es el pueblo organizado que lucha, que resiste, el que transforma la realidad. Nosotros creemos que en México, aunque llegamos tarde a esta oleada progresista, a esta oleada de gobiernos progresistas, estamos de alguna manera sosteniendo una posibilidad, una esperanza en América Latina, en la patria grande, de poder llevar en otra ruta la vida y la posibilidad del desarrollo. Creemos entonces que México tiene un papel fundamental hoy. Y decir que en México, entonces, como en toda América Latina, estamos en una disputa generalizada. Después del triunfo de López Obrador, tenemos una disputa generalizada, abierta en todos los terrenos, y es ahí donde aparece o apareció por lo menos en un momento coyuntural de la elección, un pueblo que dispuso, que mandató hacia dónde deberíamos caminar. Fueron las bases las que pudo parar a la derecha en su intención del siguiente fraude. Ahora estamos en una condición de disputa generalizada precisamente por ese protagonismo del pueblo organizado para el proceso electoral. Sin embargo, hay que decir que ese proceso duró en la coyuntura y no se ha podido sostener organizado, con proyecto, con propuesta que oriente hacia una nueva ruta, no neoliberal, no capitalista, en todo caso. Pero por lo menos derrotar el modelo neoliberal es la tarea inmediata, la tarea que hoy tenemos. Decimos entonces que hay algunos elementos que tendríamos que plantear hoy. Toda transformación requiere de un sujeto social y político para transformación. Generalmente los sujetos políticos suplantan a los sujetos sociales que aparecen en momentos coyunturales, pero que luego delegan
la responsabilidad en la clase política o en el sujeto político. Y este asume y empieza a suplantar y empieza a separarse de los procesos organizativos populares, y no solamente no promueve la organización popular, sino que esa clase política se va volviendo una burocracia. Generalmente en eso ha terminado las grandes transformaciones. Y bueno, esa es una de las preocupaciones fundamentales. Se nos ve entonces al pueblo como objetos de producción y objetos de consumo, y con en medio de una cultura de la dependencia que debemos delegar a esa burocracia, a la clase política, la transformación. Nosotros sostenemos que en México, a partir de las elecciones de 2018, necesitamos constituirnos, aunque apareció coyunturalmente el pueblo organizado, necesitamos constituirnos para darle permanencia y proyecto a inicio a esta lucha. Hay dos proyectos en esta disputa generalizada: el proyecto de reposicionarse el modelo neoliberal y el proyecto de reconstrucción de la patria. La reconstrucción de la patria la hemos sostenido todos los sectores en lucha, todos los que participamos en el proceso electoral, pero que también estamos construyendo propuestas organizativas más allá, desde la lucha comunitaria, desde la salud, la educación, la vivienda, la producción, la cultura, el deporte, la recreación, los servicios, todo el ámbito de la problemática social en donde participa la gente organizadamente, con 2, 3 líneas que resuelven a través de la organización como un eje fundamental de caminar el futuro de la organización popular y el futuro del proyecto del pueblo organizado. Organización, capacitación, gestión y autogestión. A partir de la problemática del diagnóstico de una problemática comunitaria, se empieza a organizar la comunidad a partir de los sectores mencionados. Y a partir de ahí empieza a enrumbarse una ruta nueva que desmonta, esa es la tarea que tenemos, desmontar la ruta de lucro y la ganancia privada en los sectores populares, en los sectores comunitarios, en donde participamos para resolver la problemática de salud, educación, vivienda, producción, cultura, etc. Esta ruta de desmontar lo neoliberal, la única manera es el protagonismo de las bases para que no quede en discurso. En el caso de México, el asunto de la 4T. Necesitamos montar desde abajo y a la izquierda una ruta que no sea la ruta neoliberal ni capitalista, que sea la ruta de la organización popular, el poder popular, construyendo las riendas del país, de la nación, de los pueblos, las comunidades, con vida asamblearia, con democracia participativa, en donde prácticamente se discute, se analice y se empieza a hacer sujeto social transformador. No se delega la tarea del quehacer político en las instancias políticas llamadas partidos, sino que se asume el papel transformador desde la comunidad. Creemos, pues, que el papel protagónico parte de asumirse en la vida cotidiana como resolvedor de la problemática, pero a la vez de abrir rutas distintas a lo que el sistema nos ha enseñado y nos ha querido imponer. Nosotros creemos, pues, que sí necesitamos poder construir la propuesta de la organización popular, el poder popular, porque es la única manera de asegurar que las regresiones que hemos visto en las últimas 2 décadas en América Latina, en la última década en América Latina, habría que revisar exactamente qué pasó. Nosotros sostenemos que ahí hay una falta de constitución del sujeto social transformador, que no abandonó la cultura de dependencia y esperó que los gobiernos progresistas le resolvieran, y dejó de participar, dejó de volverse sujeto transformador. Nosotros creemos entonces que hay que desmontar esa ruta neoliberal desde la organización comunitaria. Tenemos un problema, eso hay que decirlo. El problema que tenemos es que elevar la lucha cotidiana de los pueblos
por la salud, por la educación, por la vivienda, por los derechos humanos, en fin, por las luchas sectoriales, necesitamos darle un contenido mayor, un contenido político, y dejar el gremialismo, dejar la cuestión economicista y avanzar en la ruta de convertir la lucha cotidiana en una lucha política transformadora. No conformarse con resolver la problemática concreta de la salud, la educación, la vivienda, la producción, la cultura, el deporte, la recreación, los servicios, sino que tener la capacidad de montar desde este ámbito comunitario, montar la ruta de la construcción de una sociedad nueva. Nosotros decimos, desde la problemática cotidiana podemos y debemos construir el piso de la nueva patria. Es decir, es la organización comunitaria, es el hacernos protagónicos como pueblo organizado. Un pueblo organizado que se convierte en sujeto social transformador cuando se asume nacionalmente. En todos los rincones de la patria se asume la lucha y la resistencia con un proyecto que nos marca la ruta de transformación. Pero es desde la concreta vida del diario que nos da la posibilidad de ese proceso organizativo. Así las cosas, nosotros decimos que construir el piso de la nueva patria pasa por la organización comunitaria para resolver la problemática cotidiana, pero tiene que elevar el nivel y dar el salto a ver la patria completa, que ver el país, la nación, que está en proceso de disputa y en proceso de devastación por las políticas neoliberales y capitalistas. Nosotros decimos, la ruta de la 4T ahora requiere de un proceso organizativo político, que el sujeto social se constituya en sujeto social de transformación, pero con un proyecto político. Y bueno, en esa tarea estamos. Nosotros decimos, la 4T en México no va a caminar si no tenemos los comités del poder popular constituidos para defender la 4T y llevarla hasta la 5T. Es decir, una lucha que hoy es antineoliberal, pero que tendrá que ser en un futuro estratégico una lucha anticapitalista. Esa es la manera en que nosotros miramos, y el proceso organizativo, metodológico que estamos construyendo es desde los pequeños núcleos de los inconformes, de los rebeldes, de los que quieren cambiar su comunidad porque ya no aguantan la condición de miseria, de desempleo, de saqueo, de despojo de los territorios y de nuestros comunidades, nuestros pueblos. En términos generales, nosotros sostenemos que los comités del poder popular para la defensa de la 4T y en la ruta estratégica de construir y profundizar esta 4T para alcanzarla a hacer una revolución pacífica anticapitalista, necesitamos de un pueblo consciente, vuelto el poder, decimos nosotros, construirnos el poder de las bases para determinar desde abajo y a la izquierda la posibilidad de una nueva sociedad. En términos generales, estos serían los planteamientos así muy genéricos que podría hoy plantear como parte de esta idea, estas reflexiones, agradeciendo pues a los compañeros que nos invitaron a participar el día de hoy. Es cuanto.